Muy buenas tardes, amigos. Deseo se encuentren muy bien. Agradezco la presencia de ustedes, dado que hoy hablaremos para celebrar a esta maravillosa función que es la audición. Hoy, 3 de marzo, desde el 2007, se celebra el Día Mundial de la Audición para hacer patente a toda la población que es importante cuidarla, estudiarla y tratarla cuando tiene problemas. Es un gusto estar con todos ustedes. Sabemos que este año, a pesar de la pandemia, pues estamos celebrando todos estos días tan importantes para todos en línea. Esto será grabado para que todos ustedes lo puedan ver posteriormente. Recordemos que el lema de este año es cuidar la audición para todos, rehabilitar y comunicarse. Yo soy la doctora Rosa Eugenia Chávez. Yo soy médico audióloga y foniatra y estoy en la Ciudad de México, desde donde les mando un gran saludo a todos. Soy la directora del Centro de Foniatría y Audiología de la Ciudad de México. También soy la presidenta del Colegio Internacional de Médicos de Teatro y soy especialista como foniatra en voz artística. También soy la coordinadora nacional del Día Mundial de la Voz, que será el 16 de abril, y de la Unión de Foniatras Europeos, a donde pertenece también México, dado que México tiene la misma especialidad de medicina en foniatría, audiología, igual que en Europa. Por eso somos país invitado. Hablando un poco del tema de por qué tenemos que celebrar este día de la audición, es para recordar que a través de la Organización Mundial de la Salud hay 466 millones de personas con discapacidad auditiva hasta el día de hoy registradas. De estos millones de personas con discapacidad auditiva, hay 34 millones de niños. Por lo tanto, es importante mejorar la atención materno-infantil, dado que sabemos que el 60% de las causas que pueden dañar a este órgano tan importante de la comunicación se pueden prevenir. La rubiola, el sarampión, la meningitis. Contamos con vacunas en todo el mundo y esto es muy importante que los padres de familia lo tengan presentes. Y por supuesto, todas las enfermedades de oídos las pueden tratar con los médicos especialistas, que son los médicos otorrinolaringólogos, y por supuesto con un control de los médicos audiólogos. Recordemos que estas discapacidades ocupan el cuarto lugar en el mundo en cuanto a discapacidad. Se consideran personas con discapacidad por pérdida auditiva, que puede ser superficial, media o severa, y también la pérdida auditiva por exposición al ruido. Es importante saber que todos estos aspectos que voy a mencionar tienen tres áreas: el área preventiva, el área de detección temprana, o sea que mientras más tempranamente, tanto un niño como un adulto rápidamente estén atentos a esta función que es la audición, serán tratados de una forma más eficaz y se podrán evitar daños muchísimo más severos. Hay diferentes causas para entender esta pérdida auditiva o discapacidad. Las causas genéticas y o hereditarias, las cuales pues muchas veces no son conocidas de los padres hasta que ya tiene lugar el nacimiento del pequeño o la pequeña. Es importante entender que hay varios especialistas, como son los médicos en genética y diferentes estudios del genoma humano, permiten saber si es una enfermedad hereditaria, si pertenece a un síndrome que nosotros en medicina sabemos que es el conjunto de signos y síntomas que se van
reproduciendo en diferentes seres humanos. Y con estos estudios genéticos sabremos las posibilidades en porcentaje que se pudiese heredar esta situación de pérdida auditiva. También hay familias que ya se sabe que van a tener la posibilidad, como es la autoesclerosis o como son las cortipatías, en donde los órganos del nervio auditivo pueden estar dañados para esta situación que es tan importante que nosotros conozcamos. Puede haber complicaciones alrededor del nacimiento, durante el embarazo, durante el trabajo de parto, en el parto mismo o en la cesárea y posterior al parto, que nosotros en medicina conocemos como todas las causas perinatales. Afortunadamente, tanto los médicos pediatras, ginecólogos, los perinatólogos, saben de todos estos momentos que son fundamentales para la salud auditiva del pequeño o de la pequeña. Entonces, una vez que nacen el niño o la niña, se les realiza un tamiz neonatal en donde la parte auditiva es una parte preponderante. Y es muy importante darlo a conocer a los padres para que ellos sepan perfectamente qué diagnóstico de este tamiz, que son diferentes pruebas, tanto de sangre como las de oído, como las de visión, las neurológicas, etcétera, tiene su pequeño o pequeña para un futuro de desarrollo más normal. Después tenemos una gran área que son las enfermedades infecciosas, tanto de oído como las enfermedades respiratorias. Todo esto es importante entender que todas las enfermedades infecciosas pueden tener, por supuesto, una situación controlada, como son las vacunas, que comentaba yo que puede ser la vacuna del sarampión, la vacuna del meningococo, la vacuna, por supuesto, también de la rubiola. Afortunadamente ya se han desarrollado a través de los últimos años y especialmente el siglo XX, diferentes vacunas que permiten evitar las complicaciones de estas enfermedades infecciosas, tanto virales como bacterianas. Y por otro lado, cuando los pequeños, por sus características físicas de tener una trompa de Eustaquio muchísimo más cercana a la nariz, entonces debemos de tener en cuenta que los pequeños o pequeñas van a poder tener enfermedades del oído debido a los problemas en la nariz, llámese cuadros gripales, llámese alergias, que pueden afectar la salud del oído. Y esto es muy importante que los padres sepan que hay que acudir al médico especialista. El médico especialista, por supuesto, puede ser el médico otorrinolaringólogo pediatra o el otorrinolaringólogo general y siempre estar en contacto con su pediatra de cabecera. También a nivel institucional se cuentan con todos los servicios en toda nuestra República Mexicana para acudir y estar seguros que nuestro bebé no se va a quedar con secuelas a nivel del oído. Muchas veces el pequeño o pequeña ya no tienen la infección activa, pero sin embargo puede quedar inflamación, puede quedar una perforación de la membrana timpánica o pueden quedar restos de secreciones dentro del oído medio, que es donde están los huesecillos, que nos pueden dar problemas muy severos en cuanto a que nosotros podamos tener muchísimos problemas infecciosos. Es muy importante posterior a todos estos tratamientos que los padres estén muy atentos a la conducta auditiva de su pequeño o pequeña. Y por otro lado, también es importante que dependiendo de la edad del bebé o si ya es un niño de 3 a 4 años, se le haga un control audiométrico, es decir, el estudio que mide la audición.
para tener la certeza de que la audición está normal otra vez. No debemos confiar nada más en que aparentemente el niño ya volvió a oír bien, sino tenemos que tener esa certeza. Y eso es muy importante para prevenir la pérdida auditiva, que como vamos a ver más adelante, va a tener una repercusión muy grande en el desarrollo del lenguaje, del habla, de la voz y del aprendizaje escolar. Otro factor que también tenemos que tener siempre en cuenta en los adultos es que muchas infecciones que sufrieron de niños ocasionaron el tener una tumoración que se llama colesteatoma, que es una tumoración infecciosa que va teniendo una repercusión y dañando en todo lo que son los huesecillos y muchas veces se va hasta el hueso mastoides, provocando muchísimos problemas. Por eso es muy importante que toda la población mundial sepa que todas las enfermedades infecciosas de vías respiratorias altas principalmente pueden tener una repercusión en esta vida de nuestra audición. Por lo tanto, pues sí, estar muy atentos a que estén con el médico geriatra, en el caso de los adultos, con el médico otorrinolaringólogo y, por supuesto, con el médico audiólogo. Que, como decíamos, en nuestro país, el médico audiólogo es un médico especializado en todos los problemas de audición, de mareo, o sea, vértigo, y también la especialidad cuenta con toda el área de foniatría, aunque hay médicos que se dedican más a un área que a otra. Es importante que nosotros conozcamos que también hay muchas drogas, llámense medicamentos o sustancias que se usan, por ejemplo, en carpintería o en otro tipo de industrias como la cementera, que pueden dañar al nervio auditivo. Es muy que siempre los papás chequen con el médico pediatra que sean drogas o medicamentos que no tengan repercusión en el nervio auditivo. Existen, y aquí va a quedar grabado, una lista grande de medicamentos que muchas veces nos vemos forzados a usar en medicina, porque como ustedes ya saben, es importante ver el riesgo-beneficio de cada medicamento. Pero aquellas personas cuyos bebés tienen problemas probablemente hereditarios o infecciosos, tratar de evitar lo más que se pueda a estos medicamentos ototóxicos, que ototóxicos significa que estos medicamentos van a dañar o pueden dañar al nervio auditivo. Llámense aminoglucósidos, que son una serie de antibióticos que son los más agresivos hacia el nervio auditivo, algunos de los antibióticos que usamos también para la tuberculosis, algunos diuréticos que usan los adultos, especialmente cuando hay problemas cardiovasculares, y también algunos de estos agentes cardiovasculares, aparte de algunos antiinflamatorios. Entonces tenemos que saber que los medicamentos pueden tener ese riesgo y si las personas, por ejemplo, los adultos, están trabajando en un ambiente industrial o los médicos odontólogos, los dentistas, que están trabajando con todo el equipo que ellos manejan, en donde el equipo de fresado va a tener un volumen muy alto y una frecuencia o tono muy agudo, que son los que más lastiman al nervio auditivo, pues evitar todo lo posible el uso de estos medicamentos ototóxicos. No quiere decir que a todos les vaya a causar pérdida auditiva, pero sí a muchos. Y entramos a un área que es fundamentalmente moderna, que desgraciadamente muchas partes de nuestra población, sobre todo los adolescentes y los jóvenes adultos, no están teniendo en cuenta, o los padres de muchos niños que ahorita veremos, los exponen
a ruido de entretenimiento. Pero nosotros los expertos en audición, médicos audiólogos, sabemos que hay dos tipos de ruido. El ruido laboral, es decir, que hay industrias que deben de tener una reglamentación y dar a sus trabajadores equipo de protección personal para evitar pérdidas auditivas. Por ejemplo, todo lo que son los controladores aéreos, todo lo que son las industrias que tienen máquinas perforadoras, todo lo que es industria de construcción. Entonces hay reglamentaciones en todos los países y también en el nuestro que se deben de observar. Pero muchas veces hemos encontrado en estudios de industrias que las personas sí reciben el equipo de protección, pero no lo usan. Esto es un grave error de parte de los trabajadores. Debe ser una corresponsabilidad en donde el patrón y las industrias sigan las leyes y donen a los trabajadores el equipo de protección personal. Y es obligación de esos trabajadores protegerse. Porque este ruido laboral, además de que puede ocasionar estrés y todo lo que significa el estrés en el cuerpo humano, también van a ir dañando y perdiendo la audición por el daño permanente al nervio auditivo. Entonces se hace una recomendación desde la Organización Mundial de la Salud y todas las asociaciones médicas del mundo que el día de hoy tengan en cuenta que el oído se puede perder, se puede dañar y sí tenemos tratamiento para mejorarlo, pero nunca será lo mismo. Y sí es nuestra responsabilidad hacia nuestro propio organismo el cuidar nuestro órgano de la audición. Pero desde el siglo pasado empezamos a tener, con todo el desarrollo de la industria digital, a través de los videojuegos, a través de los audífonos, empezamos a tener una serie de exposiciones a ruidos, por ejemplo, en los videojuegos, donde hay muchísimos sonidos que son dañinos para los niños. Y muchos papás consideran que no pasa nada y que van a distraer al niño y que no van a tener que estar lidiando con controlar al niño y lo ponen en los videojuegos y a veces hasta con audífonos a niños de 7, 8 años, en donde se está estimulando al nervio auditivo con sonidos de alto volumen, con sonidos de frecuencias muy agudas o de frecuencias muy graves y que van a ocasionar una pérdida auditiva. Esta pérdida auditiva por exposición a ruido puede ser temporal, pero también permanente. Es un llamado a que los padres estén atentos a que el volumen de los videojuegos no sea demasiado alto, que por otro lado no sea un ambiente cerrado en donde se concentra todo el sonido, tanto que viaja a través de los huesos del pequeño o de la pequeña, como a través de las orejas por la vía aérea. Como sabemos, el sonido tiene dos vías de entrada. Una es la oreja a través del aire, como lo vamos a ver en un video más adelante, y otro son los huesos, porque el sonido pasa a través de nuestros huesos. Entonces, la población infantil se está viendo atormentada, pero en su afán de jugar estos videojuegos, atormenta a su nervio auditivo y esto ocasiona que haya lo que nosotros llamamos tinnitus o acúfeno, que son pequeños zumbidos que está teniendo el nervio auditivo porque está descargando por la agresión en estos videojuegos. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes están pidiendo o comprando ellos mismos audífonos y no respetan el tiempo que se deben usar los audífonos, que es máximo 1 hora. No respetan tampoco el volumen, porque se ven embebidos en que, bueno, pues es una cosa muy agradable estar escuchando todos estos, esta música a todo lo que da el volumen y con unos sonidos de tonos que pueden ser muy dañinos. Es importante ir concientizando a los adolescentes a que tengan en cuenta todos estos aspectos que estamos mencionando.
¿Y qué pasa con este ruido laboral, por ejemplo, en los pilotos? Los pilotos que se ven sometidos no nada más a los ruidos de las máquinas del avión, sí, a las turbinas en este caso, sino también se ven sometidos a los cambios de presión atmosférica. Entonces tienen que estar teniendo licencia para poder manejar estos aviones lo más frecuentemente posible, a veces cada 3 meses, a veces cada 6 meses, dependiendo de las líneas aéreas. ¿Qué pasa con el ruido de entretenimiento? Por ejemplo, en nuestro país, en las bodas. Las bodas, muchas veces en hoteles, muchas veces en casas, muchas veces al aire libre, ponen la música a todo volumen. Se están pasando hasta a veces de los 120 decibeles, que si nosotros consideramos, como lo vamos a ver más tarde, que a 80 decibeles es el límite permitido para que no haya daño auditivo, y yo ahorita estoy hablando más o menos a 55 decibeles, entonces las bodas están muy pasadas de lo que legalmente y médicamente se acepta para evitar un daño de pérdida auditiva en el nervio auditivo. Hay que tener en cuenta también otros ruidos de entretenimiento, como son los antros, como son los conciertos, y esto cada uno de nosotros debemos de entender que no está hecho el oído humano para resistir esa cantidad de decibeles, ese tipo de tonos con la música, en donde los bajos son repetitivos, entonces el nervio se daña. Y si nosotros estamos en alguna de estos eventos, llámense conciertos o en los antros o en las bodas, y empezamos a escuchar un zumbido pequeño, entonces tienen que pensar, por favor, en que hay que poner atención y salirse de esa fuente de sonido que está siendo agresiva con nuestro nervio. También es importante mantener la higiene de los oídos, pero ojo, está totalmente prohibido usar los hisopos y veremos más adelante en una de nuestras multimedias que les voy a presentar por qué está prohibido. Sabemos que las personas a veces para limpiar los oídos o porque tienen un poquito de comezón o prurito, pues se meten la llave, se meten una pluma o a veces pues cosas realmente muy agresivas. Hay que tener mucho cuidado. Volviendo a la exposición al ruido, nosotros sabemos que como todo sonido, tenemos 3 características en todos los sonidos de la naturaleza, incluyendo la voz humana, que es el volumen o intensidad, que lo medimos en decibeles. Aquí vean ustedes en esta gráfica, tienen de 0 decibeles hasta 140. Y vean los aviones, vean los camiones de carga, vean 2 personas hablando, susurrando, el viento, cómo tenemos diferentes intensidades. El segundo punto importante de cualquier sonido de la naturaleza es la frecuencia o tono. Nosotros sabemos que hay tonos graves, tonos medios, tonos agudos. Yo estoy hablando ahorita en un tono medio, pero de acuerdo a mis cuerdas vocales y a mi tipo de construcción en cuello y en cara, puedo tener también estos agudos o puedo tener estos graves. Todo va a depender de cómo estoy hecha de mis cuerdas en mi laringe. Pero ¿qué pasa con muchos otros sonidos? No nada más de la naturaleza, sino también de la industria o del entretenimiento. Por ejemplo, vean ustedes aquí, una conversación suave puede estar hasta 40 decibeles y están manejando una frecuencia un poquito más grave. La conversación normal se va a los tonos medios, como son los 500 ciclos por segundo o hertz, hasta los 1000 ciclos por segundo o hertz. Pero el ruido de tránsito, la aspiradora, la secadora de pelo y muchas otras cosas que nosotros manejamos
en la vida diaria, por ejemplo, la licuadora, van a tener más cantidad de decibeles. Si nosotros pertenecemos a la población de alto riesgo, porque en nuestra familia ha habido personas con pérdida auditiva o con discapacidad auditiva, pues es importante que nosotros moderemos en tiempo y en intensidad el uso y en frecuencia, por supuesto, el uso, por ejemplo, de la aspiradora. Bueno, si nosotros tenemos que hacer limpieza con la aspiradora, no usar la aspiradora 3 horas seguidas y tratar de que sea en ambientes abiertos de tal manera que el sonido tenga mayor dispersión. Recuerden que un rango normal, más o menos, de conversación es de 55 decibeles. Pero si yo estoy gritando, entonces puedo llegar hasta 90 decibeles y obviamente que esos gritos o ese volumen fuerte, pues no va a ayudar a que los demás tengan una percepción adecuada de mi voz o mi sonido. Pero también están las armas de fuego, que puede ser por entretenimiento o en los profesionales, como son los militares, pues tienen que tener mucha atención, sobre todo en las prácticas. Pero también ahí entran otro rango de nuestras diversiones, que pueden ser las fiestas en donde todo el mundo lanza cohetes, o si no, por ejemplo, en el Año Nuevo. Entonces sabemos que los cohetes pueden dañar también a los niños, a los adolescentes y por supuesto a los adultos y causar un daño permanente. Es importante que nosotros veamos, después de esta plática, qué pasa alrededor de nuestra casa, porque a veces hay lugares muy ruidosos, por ejemplo, la colonia Jardín Balbuena o por donde están pasando constantemente los aviones. Bueno, pues conviene amortiguar ese sonido, ya sea con doble ventana o ver el tipo de paredes de nuestra casa que puede absorber más a ese sonido y así evitar que nosotros tengamos problemas. El timbre, que es la tercera característica de cualquier sonido, cuando es metálico, por ejemplo, en las trepanadoras que a veces nos encontramos en la industria de la construcción, pues sabemos que va a ser muchísimo más dañino. Pero si nosotros estamos en un antro y están haciendo diferentes usos de instrumentos musicales muy agudos, eso también nos va a poder lastimar a nuestro nervio auditivo. Vean otros ejemplos. Vemos aquí, como platicábamos, la conversación normal, la máquina de coser. A veces la máquina de escribir está en un rango normal, pero recuerden que no nada más es el rango del volumen, sino también del tono o de la frecuencia. Y vamos subiendo. Aunque las leyes reglamentan que en la producción de cualquier aparato que nosotros usemos que cause ruido deben de tener ciertas reglamentaciones y deben de tener permiso de regulación por nuestra agencia reguladora, que en México es la COFEPRIS, entonces tenemos, por ejemplo, el cortacésped, tenemos el tráfico de camiones, tenemos las herramientas, pero si nos vamos a la industria de la construcción o de la carpintería, pues tenemos sierras de cadena o taladros o neumáticos que son muchísimo más seguros. Pero vean un concierto ruidoso de rock, está peor que un taladro neumático. Pero aquí recuerden lo que comentaba yo, no nada más es el tipo de sonido en cuanto a volumen y a frecuencia, sino también en cuanto a duración. Y hay que tener muy en cuenta que si nosotros queremos ir a nuestro concierto favorito, sí es aconsejable, y van, por supuesto ustedes a reírse, sí es aconsejable pues tener protección en los oídos. Entonces ustedes me van a decir, ay doctora, pues entonces ¿para qué voy al concierto? Tienen ustedes razón. Los conciertos al aire libre son muchísimo menos dañinos. Eso no quiere decir que si a ustedes les toca una bocina cerca, no tengamos problemas. Los médicos que nos dedicamos a proteger tanto el ruido de trabajo, como son los médicos de trabajo,
como a los médicos de audición, que somos los médicos audiólogos, pues estamos constantemente insistiendo en que las personas estén atentas a toda esta exposición. Por ejemplo, es bien sabido que la casa deportiva, pues también debe de ser protegida, protegerse los oídos, porque todo lo que es disparo de pistola nos va a dar problemas. Si es disparo nada más para tirar al blanco, pues también nos tenemos que proteger. Un motor de propulsión a chorro puede inclusive causar dolor. Eso ya es muchísimo más grave. Después de cualquiera de estos eventos en los que les estoy comentando que hay la presencia de este zumbido o acúfeno, sí vale la pena tener una visita al médico audiólogo, porque muchas veces se recupera, pero muchas veces no. Y entonces nosotros damos más medidas de protección para que las personas eviten seguirse dañando. Vea la plataforma de lanzamiento de cohetes, 180 decibeles, pero obviamente pues nosotros no vamos a estar todo el tiempo ante esas exposiciones. Y oh sorpresa, nuestro país cuenta con muchos reglamentos y con muchas leyes. Entonces, en los reglamentos de la Ciudad de México, por ejemplo, de la Ciudad de Monterrey, de la Ciudad de Guadalajara o de otra gran ciudad, en donde hay mucho tráfico, donde hay muchas fiestas, hay reglamentos que no se deben de pasar de los 60 decibeles después de los 10 de la noche. O sea que si ustedes están en una zona y alguna constructora se les ocurre llevar perforadoras y tener un ruido mayor a 60 decibeles, ustedes pueden rápidamente solicitar auxilio de los diferentes cuerpos policíacos para que inviten a esa constructora a hacer uso de los horarios adecuados. Pero también hay leyes ambientales y también está el Código Penal y obviamente la certificación del ruido en los lugares de trabajo. Como ven, muchas veces estamos muy protegidos teóricamente, pero prácticamente muchas veces no se siguen las reglas. Y así tenemos también otro detalle muy importante que nos puede afectar no nada más al oído, sino también a la voz. Nosotros tenemos un reflejo que es el reflejo lumbar, que hace que nuestras cuerdas vocales estén cerrando muchísimo más forzadamente porque nosotros no oímos, o sea, no tenemos esa retroalimentación por el ruido. Entonces, por ejemplo, los músicos, los artistas como cantantes, como actores, que están sometidos a un ambiente musical, deben de desarrollar también sensaciones de posición y de vibraciones para no forzar a sus cuerdas vocales. Y bueno, decía yo del uso de protección en antros, en conciertos, en fiestas, el control de los auriculares o audífonos, o de plano decir, ¿saben qué? Mejor no lo use. Y voy a salirme un poquito de esta presentación para que yo les dé otra presentación en donde tenemos, ¿sí? ¿Qué está pasando con nuestro oído? Vean ustedes aquí en la pantalla cómo tenemos nosotros estas imágenes, por ejemplo, de la presión y cómo va igualando tanto el conducto auditivo externo como el tímpano, como la trompa de Eustaquio, cómo va igualando todo esto. Vean ustedes, aquí tenemos las diferentes partes del oído, como es la oreja, el conducto auditivo, que aquí se ve en este esquema muy recto, pero que ya sabemos que sí es un tipo de... Comparto pantalla con ustedes. Sí, es un tipo de problema en donde nosotros tenemos que estar muy atentos a que muchas veces el conducto es como una carretera y entonces las glándulas que normalmente nos dan la lubricación a través del cerumen, pues no tienen
un elemento de limpieza correcto dadas las curvas de nuestro conducto. Aquí ven ustedes a la membrana timpánica, los huesecillos, que ya sabemos el martillo, el yunque y el estribo, y también el caracolo cóclea, que es donde está el nervio auditivo, los canales semicirculares, que es donde está el nervio vestibular, y esta avenida, que ustedes la ven aquí muy amplia, pero que es del grosor de un cabello, que es la trompa de Eustaquio. Si nosotros vemos lo que sucede, por ejemplo, aquí con el sonido, vemos que el sonido ingresa, permítanme, el sonido ingresa por la oreja y después ese sonido se convierte en, después de ser energía sonora, se convierte en energía mecánica para pasar a través de la membrana timpánica y de los huesecillos, llegando a la cóclea a través del estribo, llegando a la cóclea, y ahí se convierte en energía eléctrica que va a pasar después al nervio auditivo. Veamos aquí, revisemos lo que es la trompa de Eustaquio. Vean ustedes la trompa de Eustaquio que tiene su inicio en la parte posterior de la nariz, atrás de los cornetes inferiores, y que eso es fácilmente en los niños sobre todo, porque es la cabeza del niño obviamente es muy pequeña y la trompa de Eustaquio también. Y entonces eso hace, por ejemplo, aquí, que la trompa de Eustaquio esté muy paralela a la nariz, por lo tanto va a ser muy fácil que el moco que está en lo que es la nariz o que viene de los senos paranasales, pues rápidamente nos dé problemas en la trompa de Eustaquio. Pero también podemos tener, aquí lo ven ustedes, este problema que es cómo va pasando el sonido, ¿sí? A través de nuestro oído, a través de nuestro conducto, y vean ustedes cómo en esta otitis serosa se llena toda la caja donde están los huesecillos de moco, se inflama el tímpano y obviamente esto no nos va a ayudar a que el niño pueda tener una evolución normal y entonces será el bebé que se toque el oído porque todavía no puede hablar y entonces es una emergencia llevarlo al médico pediatra o al médico otorrinolaringólogo pediatra. Ahora vean ustedes lo que pasa con este problema de el cerumen, que viene el hisopo limpiador y cómo ustedes están impactando el cerumen y queda muy cerca de lo que es la membrana timpánica. Por eso es tan importante que, como decimos todos los médicos que tenemos que ver con el órgano de la audición, por favor, los oídos solamente se limpian con el codo. ¿Por qué? Porque si no, podemos tener problemas. Pero también le puede haber cuerpos extraños. Por ejemplo, vean ustedes aquí esta visitante que va caminando al conducto auditivo externo, llega a la membrana timpánica y como ya no tiene posibilidades de regresarse, pues se queda inflamando, fallece y eso nos da una otitis externa que puede convertirse también en una perforación timpánica por el tipo de presión que ejerce esta inflamación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que van a nadar? Bueno, pues entra el agua, ¿sí? Y si el agua no sale, entonces queda, como lo ven ustedes aquí, un residuo de agua que va a infectar, primero a inflamar a ese conducto auditivo externo. Entonces es muy importante que tengamos nosotros en cuenta eso. Y lo que les comentaba yo de lo que puede suceder en los adultos cuando tienen otitis medias ulcerosas crónicas, y vean ustedes el colesteatoma que se va generando, que es esta tumoración, y que va, además de degenerando a los huesecillos, puede llegar a nuestra mastoides, que es parte del hueso temporal, que es donde está nuestro oído, y tener este tipo de problemas.
Tenemos otros problemas hereditarios como es la otoesclerosis. La otoesclerosis es que este pequeño huesecillo llamado estribo va teniendo focos de endurecimiento, que es lo que es la esclerosis, y eso hace que ya no tenga una posibilidad de transmitir el sonido y entonces viene una pérdida auditiva. Vean ustedes cómo empieza a no moverse correctamente. Afortunadamente, aunque esta es una enfermedad hereditaria recesiva, es decir, que no a todos los miembros de la familia se les va a presentar, pues hay una cirugía que hacen los médicos otorrinolaringólogos especialistas en oído que quitan el estribo y ponen una prótesis para que vuelva a tener una audición casi normal el paciente. Cuando estos focos de endurecimiento también los existen en esta cóclea, entonces ya el pronóstico de esta pedectomía, o sea, el cambio y la aplicación de prótesis del estribo, pues ya no va a tener todos los elementos positivos que pudiera ser. Tenemos también el trauma acústico. El trauma acústico es, por ejemplo, cuando tenemos un golpe sobre el oído, como lo ven ustedes aquí en este esquema, vean este golpe, puede ser un golpe de mano, puede ser un golpe de sonido, pero entonces viene el problema que sabemos que ya no va a tener la audición correcta. Y vean ustedes aquí a nivel de nuestro oído interno, que es donde está la cóclea y los canales semicirculares, que es donde está el nervio vestibular, que es el primer control de la posición de nuestro cuerpo y es el que puede dar descargas causando mareo. Vean ustedes cómo es lo normal. Lo normal es que nosotros tengamos estas células en el nervio auditivo que trabajan obviamente con una facilidad increíble, pasando la energía mecánica a través de los huesecillos a convertirla en energía sonora eléctrica. Vean ustedes, por ejemplo, cómo viajan los tonos, ¿sí? Si nosotros vemos que aquí son los tonos agudos, los tonos medios y los tonos graves. Eso se logra gracias a todo el órgano de Corti, que como vimos hace un momento, es un órgano que nos permite estos movimientos, pero las ondas que viajan a través de nuestro órgano de Corti, hay células que detectan a los agudos, otras a los medios y otras a los graves. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la pérdida auditiva? Vean ustedes cómo baja la captación de los tonos agudos, que en general en las pérdidas por daño al nervio auditivo son las primeras que ocurren, son las pérdidas de los tonos graves. Vean ustedes en la presbiacusia, que es el diagnóstico que nosotros médicos audiólogos damos en una persona después de los 50 años que no tiene ningún otro problema como es la diabetes, como es la hipertensión arterial o las enfermedades neurológicas, sino simplemente es por una situación de edad, pero por su organismo o por herencia. Entonces vean ustedes cómo todas estas células tienen un cansancio, ¿sí? Y ya no tienen la posibilidad de dejar pasar a todos esos tonos correctamente. Ahora vean ustedes el tinnitus. El tinnitus, ya dijimos, es el acúfeno o zumbido, que puede ser como una olla de vapor y que a veces cambia de tonos dependiendo de por qué es el tinnitus. Imagínense ustedes a este tipo de ruido, tenerlo permanentemente todo el día es verdaderamente nocivo para el desarrollo de nuestras actividades, pero además nos causa mucho estrés y llega un momento en que ya hay alteraciones metabólicas debido al estrés que tenemos por ese tinnitus. Ahora vean ustedes los efectos del ruido
qué está pasando aquí que no trabaja perfectamente debido al ruido ambiental. Y eso, lógicamente, que no es adecuado. También hay otros problemas como los tumores acústicos del nervio. Vean ustedes cómo se va desarrollando un tumor del nervio auditivo. Por eso es tan importante que la persona que tiene problemas de discapacidad auditiva o de pérdida de audición sea vista tanto por un médico otorrinolaringólogo, pero con un médico audiólogo para tener un diagnóstico exacto de qué es lo que está pasando. Estas tumoraciones, como el neuronoma del acústico, se deben de muchas veces operar y eso lo hace un neurocirujano junto con un médico otorrinolaringólogo especializado en cirugía de oído. Y aquí tenemos, por ejemplo, una de las enfermedades frecuentes que no nada más nos va a causar pérdida de audición, sino también problemas vestibulares, que es la enfermedad de Meniere. Entonces, la enfermedad de Meniere también tiene problemas que tienen que ver mucho con aspectos hereditarios o aspectos metabólicos. Entonces, así hemos ido viendo los diferentes aspectos que ustedes ven tanto en el oído externo como en el oído medio, que son los huesecillos, la membrana timpánica y la trompa de Eustaquio, y en el oído interno, que es la cóclea o caracol, donde está el nervio auditivo, los canales semicirculares, donde está el nervio vestibular, y ambos nervios que forman parte del octavo par craneal, que es el cócleo vestibular. Y entonces ya ustedes van a saber mucho en relación a que hay que tener, por supuesto, mucho cuidado y no dejar que la pérdida auditiva nos deje con alguna de estas afecciones si nosotros podemos evitarlo. Entonces ahora vamos a compartir nuevamente a la pantalla de nuestra presentación para seguir hablando de la edad biológica en donde estábamos platicando, aparte de las enfermedades. Entonces sabemos que a diferencia de muchos aspectos visuales en donde pues se va perdiendo las capacidades visuales, en la capacidad auditiva no siempre por edad se tiene que perder la audición. Esto es una cosa muy personal y muchas veces tiene que ver también con la herencia. Las enfermedades degenerativas que favorecen la pérdida auditiva son principalmente las cardiovasculares, como la hipertensión arterial, las metabólicas, como la diabetes. Pero también hay otro rango que son los traumatismos cráneoencefálicos, desgraciadamente, sobre todo por accidentes automovilísticos o las neurológicas. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cómo se va desarrollando nuestra capacidad auditiva, porque nosotros a veces decimos, no, es que hay mucho ruido ambiente y ya no escucho bien, pero es por el ruido. Otra excusa muy frecuente es, no, es que mi esposa o mi esposo ya no hablan bien y por eso no les entiendo. Entonces, aquí la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo lo escuchan los demás o cómo ven los demás, las demás personas que están frecuentemente con ustedes? ¿Cómo están en relación a lo que está pasando de su conducta auditiva? Muchas veces las personas, familiares o amigos o en el trabajo, tienen razón. El problema es la pérdida auditiva, no que los demás hablen mal. Tenemos que entender aquí en forma muy importante por qué tenemos dos vías de cómo pasa el sonido a nuestro oído. Una es la vía aérea, a través del aire, que ya dijimos, llega a la oreja y pasa a través del conducto auditivo externo a llegar y convertirse de energía sonora a energía mecánica, pasando por los huesecillos del oído medio y llegando al oído interno. Pero vean ustedes también dónde está ubicado
nuestro órgano de la audición dentro de nuestra cara y del hueso temporal. El hueso temporal, pues ya sabemos que está localizado en esta parte, pero si nosotros vemos esta proyección, pues sabemos que tiene que ver también con estos huesos. Y por eso también el sonido va a pasar por nuestros huesos. Y después de que entran a estas células que ya les he enseñado yo, pues entonces se van al nervio cócleo-vestibular, que es el octavo par, y lleva toda esta información de energía eléctrica a nuestro tallo cerebral y por último a nuestro cerebro. Vean ustedes en esta fotografía, en este esquema maravilloso del doctor Netter, cómo tiene aquí en nuestro cerebro la representación. Aquí tenemos una clave de sol y aquí una clave de fa, y vean ustedes el caracol y por supuesto nuestro órgano de Corti, que es el que está en nuestro oído interno. Los dejo con esta presentación. Amigos, es muy importante que sepan ustedes que la persona que no escucha bien tiene muchos problemas sociales, dado que se aísla. Es importante que nos protejamos del ruido de las fiestas, del ruido de los conciertos, del ruido en la calle, del ruido con la música, oyendo en audífonos como acostumbran ahora los jóvenes. Hay que cuidar la audición. El Día Mundial de la Audición te dice que hay dos tipos de daños. El daño del oído por enfermedades y el daño del oído por ruido. Y ese ruido puede ser por entretenimiento, o sea, los conciertos, los audífonos. No se deben usar audífonos más de 1 hora y nunca a volumen fuerte. Y de preferencia no darlo a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Recuerden que nosotros tenemos en la parte interior del oído, tenemos a la cóclea, que esa es la que está aquí, que es el caracol, en donde está el nervio auditivo. Cuando tú empieces a escuchar un pequeño zumbido en una fiesta, en un concierto o en la calle, por favor, tápate los oídos y aléjate de inmediato de la fuente de ruido, porque tu nervio se está dañando. Y hay nervios que ya no se recuperan. No lo olvides, cuida tu audición para que escuches de por vida. Las personas que no oyen por otro tipo de problemas, entonces necesitan a veces un auxiliar auditivo eléctrico que puede ser atrás de la oreja, adentro de la oreja, o lo que nosotros conocemos como implante coclear, que va dentro del caracol. Esto es con la finalidad de escuchar mejor. Pero qué mejor que prevenir. Por favor, cuida tu audición, la de tus niños y la de tu familia. No aumentes el ruido y cuídate muy bien de todas las enfermedades del oído. Amigos, es muy importante que sepan ustedes que Y aquí tenemos una explicación sobre el tímpano y vean los ustedes huesecillos. aquí qué cosa tan interesante es el oído. Esta es la membrana que también llamamos nosotros tímpano. Y ustedes la ven aquí hasta atrás de esta imagen endoscópica. Y estos son los huesecillos, ¿sí? El martillo, el yunque y el estribo. Estos huesecillos, lo ven ustedes aquí, la cabeza del martillo, son los que transmiten el sonido después de que llega por nuestro conducto, o sea, por nuestra oreja. Cuidado, las mamás deben de estar muy atentos a que este tímpano, que es una membrana, no se rompa. En los niños es muy fácil que las infecciones perforen esa membrana debido a la presencia del moco dentro del oído. Cuando nuestros niños se enferman de gripa, puede repercutir muy importantemente en el oído y dar baja de audición. No lo olvides, tu hijo te necesita. Atiende a los oídos de tu hijo de tal manera que la audición siempre esté muy bien. Se pueden hacer pruebas de audición en los niños desde los 2 años y de recién nacidos se hace un rastreo para ver si el oído está funcionando bien. No lo olvides, estamos en contacto. Día Mundial de la Audición. ¿Qué tal, amigos? En esta imagen ven ustedes a lo que es nuestro órgano de la audición, que está compuesto de la oreja, el conducto auditivo, que es donde, como ven aquí en esta imagen, tenemos el cerumen,
que siempre hay un poquito y no debe de ser demasiado porque entonces tapamos. Tenemos los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo, y aquí está el caracol, que es la cóclea, donde está el nervio auditivo. Este es el órgano de la audición, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, pero nunca meterse hisopos y sobre todo en los niños atender mucho todas las infecciones. Hay que cuidar la audición para que escuchemos de por vida y no nos aislemos. El Día Mundial de la Audición es muy importante y platicaremos de ellos en todo este tiempo. Y es muy importante que nosotros sepamos que cuando un bebé nace, tiene que someterse a pruebas neonatales auditivas. Como ya habíamos platicado, es el tamiz auditivo que se le hace al recién nacido, los potenciales provocados de tallo cerebral, que también se pueden hacer más adelante en la vida del bebé, la electrococleografía, porque son estudios que nos van a dar el diagnóstico para saber, como médicos y por supuesto para los padres, que el nervio auditivo está intacto, o si no, para tomar medidas adecuadas y ver qué podemos hacer para mejorar esto. Estos se llaman pruebas neonatales auditivas universales, que por supuesto también en nuestro país se hacen tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Y es muy importante que la población guarde todo esto, porque sobre todo en el desarrollo del niño lactante y del niño ya escolar, sabemos cómo nació y cómo estaba todo. En los niños ya a partir de los 2, 3 años que ya cooperan más, se puede realizar una audiometría tonal, en donde revisamos cómo está llegando el sonido por el aire, que es la vía aérea, y por los huesos. Tenemos que recordar que este Día Mundial de la Audición nos avisa cómo prevenir, cómo detectar en forma temprana y también qué tratamientos hay para que nosotros no perdamos la audición o para que evitemos perderla más. Lógicamente que sabemos que si nosotros no oímos bien, no vamos a aprender bien. En el caso de los bebés, ellos están recibiendo todos los estímulos de su ambiente para ir desarrollando su cerebro e ir creciendo en cuanto a su maduración. Una de las funciones más importantes del ser humano es el desarrollo del lenguaje. Pero si no hay una audición correcta, los padres son los primeros que se pueden dar cuenta de que algo no está funcionando bien. Y le pueden decir tanto a su médico pediatra como a el médico ginecólogo de la mamá que algo está sucediendo. Es muy importante que cuando hay un retraso en el desarrollo del lenguaje o del habla o la voz no es adecuada, se vea una valoración médica, foniátrica y audiológica. Por ejemplo, los niños entre los 12 y los 18 meses de edad no son tan fáciles de detectar, pero si los padres, a través de las diferentes guías que hay, que ustedes pueden checar la guía que nosotros tenemos en el centro de foniatría.com, pero hay muchas, ustedes van palomeando lo que su bebé sí está haciendo. Cuando esto no es adecuado, entonces rápidamente tienen que checar con su médico pediatra el que sea canalizado o ustedes mismos acudir al médico foniatra o al audiólogo, a las instituciones públicas o privadas. Los niños que no pueden oír bien pueden responder con la vista y el tacto, y esto puede estar escondiendo un problema de audición. Desde el nacimiento hasta los 4 meses, el niño normalmente debe de, con un ruido fuerte repentino, brincar por reflejo o despertarse si está dormido. Entonces ustedes tienen la pregunta, si es un niño muy quietecito que no responde a este tipo de estímulos, es un foco rojo que tienen que atender. No decir, ay, qué bueno que mi bebé
es tan quietecito que me deja dormir. Si está oyendo voces, se mueve. Si está llorando, deja de llorar cuando escucha una voz de la mamá, una voz del papá o la música. Si a los 3 o 4 meses voltea su cabeza hacia algún lado de algún ruido que ha escuchado, si reconoce las características de la voz de la mamá, y así sucesivamente de los 4 a los 8 meses, ustedes pueden tener una serie de preguntas que se pueden hacer para ir controlando el desarrollo de la audición y del lenguaje y del habla y la voz en su bebé. Entonces, hay que tener también atención y jugar con el bebé. A ver, ¿qué tanto responde a las sonajas, a las campanas o los juguetes que silban? De hecho, por eso, las sonajas y todos estos juguetes con sonido son tan importantes para la estimulación auditiva del bebé. La musicoterapia se hace desde que el bebé está en el vientre materno. Y esto ayuda mucho a la estimulación poco a poco de las áreas auditivas de nuestro bebé. Pero de los 8 a los 12 meses, el bebé ya empieza a balbucear y puede tener cambios de tonos, es decir, obviamente no balbuceo igual de bonito que un bebé, pero sí es importante que los padres vean, ya tiene cambio de tonos mi bebé, o que empieza a moverse con la música, o que de repente se queda paralizado si le dicen no. Y vean ustedes, les quiero comentar que en nuestra ciudad, la Ciudad de México, para los que nos están viendo de otros países, tenemos un programa maravilloso que es el programa Pilares. El programa Pilares ha estado muy interesado en tener talleres para que nosotros digamos a los padres, a las madres, cómo checar estos elementos aparentemente tan sencillos. Y este programa lo hizo la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Y ellos nos invitaron a hacer este tipo de talleres. En estos talleres nosotros hablamos y bueno, aquí estoy platicando un poquito de lo que consisten estos talleres. Pero también aquí les voy a mencionar lo que es la audiometría. Ustedes ven aquí una audiometría, ¿sí? Tienen en esta parte del esquema los volúmenes en decibeles y en esta otra parte tienen los diferentes tonos que contempla la audiometría. La audiometría abarca de los 125 ciclos por segundo o hertz hasta los 8000 ciclos por segundo o hertz. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros a través del audiómetro, que es este equipo que ven ustedes aquí, vamos a mandar sonidos puros de una sola frecuencia, no sonidos como hay en la naturaleza combinados, a los oídos de la persona a la que estamos revisando. Y eso nos da este tipo de curvas para la vía aérea y este tipo de curvas para la vía ósea. Escuchemos este pequeño video. Hola amigos, no se olviden, vamos a tener muchos talleres, cursos, pilares, y vamos a aprender por qué la audición es importante. Aquí tengo unos audífonos que son especiales para medir la audición. Es una audiometría. Todo se puede hacer en audiometría, no es agresiva. Medimos la audición a través de los audífonos que entran por el aire y también medimos a través de nuestros huesos con un vibrador especial. La audiometría se hace desde los 2 años y es muy importante saber si en el oído externo, en el oído medio o en el medio, hay daños que nos puedan causar baja de audición. En el oído interno, que es el nervio, puede ser heredado el problema, puede ser congénito, puede deberse a enfermedades por virus pequeños, por eso es importante vacunar a los pequeños. Pero también puede haber problemas en el oído medio, que es donde llega el mojo de las gripes, de las alergias que presentan nuestros niños, o los adultos que nadan o los adultos que van a buscar. Pero también puede haber problemas en la oreja y en el conducto debido a animales que
Y aquí platico un poco sobre el ruido para insistir en esto. El Día Mundial de la Audición, otorgado por la Organización Mundial de la Salud el 3 de marzo, hace notorio para toda la población mundial que tienen que estar atentos a que la audición permanezca bien. El lema, escucha de por vida, no te aísles, es muy importante. Nosotros para la audición necesitamos un oído sano, desde el pabellón, el conducto, los huesecillos, el caracol. Pero también necesitamos vías respiratorias sanas, como son la nariz, los senos paranasales, obviamente la laringe y nuestros pulmones. No se te olvide, el Día Mundial de la Audición hace una recapitulación de todos los cuidados que debes de tener. No limpiarte los oídos con hisopos, llaves o plumas. Atender al médico pediatra en el caso de los niños, al médico otorrinolaringólogo, al médico audiólogo y foniatra para cualquier alteración o duda en la audición. La audición se puede checar desde el nacimiento. Hay muchos avances en el tratamiento de problemas de audición. No lo dejes, atiende a tu audición. Cuídate mucho del ruido y más que nada del ruido de entretenimiento. Cuando los trabajadores están en un ambiente riesgoso, deben de usar forzosamente su equipo de protección contra ruido. No lo dejen de usar y es muy importante que la gente no use los audífonos más de 1 hora y a un volumen bajo. En los aspectos sociales como fiestas, conciertos, evitar que el oído empiece a zumbar porque ese zumbido es aviso de que el nervio está dañándose y hay nervios que no se recuperan. Y hay personas de 25 años que ya tienen sordera provocada por ruido. No lo olvides, vive en un ambiente sin ruido y cuida tus oídos. Día Mundial de la Audición, escucha de por vida. Y claro, ¿qué tenemos? ¿Qué repercusión tienen los problemas de la nariz sobre la audición? Muchísimas. Amigos, aquí tenemos la nariz. La nariz consta de unas estructuras que se llaman cornetes inferiores. Los cornetes son huesitos revestidos de mucosa y esa mucosa es la que recibe el ambiente con todas las partículas. Cuando nosotros, niños o adultos, somos alérgicos, estos cornetes se inflaman, poco a poco crecen y pueden llegar a obstruir que nosotros podamos respirar adecuadamente. Eso nosotros lo podemos checar en una tomografía, como vemos aquí. En esta tomografía, los cornetes inferiores están muy crecidos y por lo tanto la persona no puede respirar. Eso hace que los niños no hablen bien, no escuchen bien, que se oigan gangosos y que los adultos no puedan respirar bien, provocando problemas en su voz. Esa es parte de la respiración y de la nariz. Y ven ustedes aquí cómo las diferentes enfermedades, tanto de la nariz como de los senos paranasales, nos pueden ocasionar todo lo que estábamos platicando. Este es el cornete inferior. Aquí tenemos cornetes inferiores donde tapan totalmente a la nariz. Les comento para los que no están habituados que la imagen en blanco es hueso, la imagen en gris es mucosa y la imagen en negro es aire. Entonces imagínense esta nariz por donde respira la persona, pues respira por boca. Pero ese no es el único problema, sino que este cornete que se ve aquí en esta tomografía o que se ve aquí en esta endoscopía tapa la trompa de Eustaquio que ustedes ya se han familiarizado con los multimedia que les enseñé. Una de las causas más frecuentes de este problema es la alergia. La alergia es la que hace que crezcan los cornetes inferiores, que crezcan los cornetes medios que están aquí, que haya sinusitis, que haya pólipos. Estas enfermedades alérgicas deben de ser tratadas en general por médicos otorrinolaringólogos con subespecialidad en alergias, por médicos foniatras audiólogos con subespecialidades en alergias como yo, y por supuesto también pueden ser tratados por los alergólogos generales. Hay una subespecialidad que se llama alergia en otorrinolaringología, que también ve este tipo de alergias. Es muy importante que las alergias tengan un buen diagnóstico
de a qué es alérgico el paciente. Por ejemplo, en este pequeñito, vean ustedes cómo tiene la boca abierta, pero aparte hace el saludo alérgico, que es estarse moviendo o tocando la nariz constantemente porque le da comezón o prurito. La alergia da ese tipo de comezón y los niños con tanta manipulación que tienen de la punta de su nariz, bueno, acaban teniendo una nariz como bola, aparte que se les quita lo respingado, pero además siempre están respirando por nariz. Y como sabemos, respirar por nariz sí son muchísimos problemas. ¿Por qué son muchos problemas respirar por nariz, por boca? Perdón, porque si la nariz está tapada, bueno, se tiene que respirar por la boca, pero entonces ya no tenemos el filtro que debe ser la nariz. La nariz sabemos que es un filtro para humedecer el aire ambiente, para filtrar a las partículas grandes. Desgraciadamente al coronavirus no lo filtra. El coronavirus pasa como si fuera su casa, para también calentar ese aire que estamos respirando. Todas estas funciones se pierden cuando el niño, por ejemplo, está respirando por la boca. Entonces, toda esa cantidad de partículas donde hay virus, donde hay bacterias, hongos, pólenes, metales pesados, polvo, restos de animales, pues se van directamente a la garganta del pequeño, a las amígdalas, y esto favorece que el niño pueda estarse enfermando. En el caso del adulto también favorece que las cuerdas vocales vayan a tener, para empezar, sequedad que no facilita el tener una buena voz, pero también favorece las infecciones. La nariz está hecha para que nosotros la usemos como filtro, pero también, por ejemplo, en adultos que usan su voz en forma profesional, necesitan de estas estructuras para poder amplificar su voz y proyectarla para que no haya demasiado esfuerzo en sus cuerdas vocales. Las alergias respiratorias es un tema muy importante. Desgraciadamente, cada vez hay más personas, sobre todo en lugares urbanos, en donde estamos con mucha contaminación ambiental. No nada más la contaminación ambiental de las calles, sino también la contaminación ambiental de nuestras casas, que ya depende directamente de nosotros. Es muy importante que las personas alérgicas sepan que hay unos equipos que se pueden comprar, ahorita que todavía seguimos en pandemia, se pueden comprar vía correo, que son los purificadores de aire con filtros de atrapamiento de partículas. Los filtros de atrapamiento de partículas, que es el filtro conocido como EPA, HEPA, que son las siglas en inglés de un sistema de alta eficiencia de atrapamiento de partículas. Estos purificadores ayudan a que nuestros pequeños alérgicos no estén durante el sueño teniendo todas esas partículas. También nos ayudan a filtrar junto con ventilación al coronavirus. Y también nos ayudan muchísimo en lugares más grandes en que el sistema de aire acondicionado tenga estos filtros EPA en buenas condiciones. Por ejemplo, en teatros o en conciertos o en industrias o en escuelas. No hay que olvidar que esta purificación sí nos ayuda para el coronavirus. Pero también tenemos problemas estructurales, es decir, que por ejemplo, nuestro tabique tiene esta deformación que se llama espolón o tiene esta desviación que no deja que respiremos correctamente. Entonces, hay que atender todos los problemas nasales. Bueno, nosotros muchas veces vemos muchísimas plantas preciosas, pero también hay que pensar en los aspectos alérgicos. Esto no quiere decir que nos aislemos y que nos pongamos en una burbuja de aire. Ahorita estamos en una burbuja de cubrebocas, de careta, de gogles, pero esto más que nada es por los problemas que tenemos con el coronavirus y con el aerosol de la saliva, que es el que transmite al coronavirus.
Pero una vez que nosotros ya no estemos en pandemia, pues sí podemos disfrutar de los parques y demás. Pero si somos personas alérgicas, debemos, aparte de ser diagnosticadas correctamente, debemos de tener un tratamiento en donde se haga una desensibilización de nuestras vías respiratorias, es decir, que con vacunas de los mismos sustancias a las que somos alérgicas, se nos desensibilice para no estar con problemas de este tipo. Esta desensibilización sí necesita de cierto tiempo. En general, el sistema que usamos las personas especialistas en alergias en vías respiratorias, pues es de 1 a 2 años. Y esto nos favorece también el que si tenemos los cornetes crecidos, se haga una reducción de parte del médico otorrinolaringólogo, que es el especialista en nariz, para tener más acceso de una respiración correcta y que ese cornete crecido no nos afecte a la audición. Aquí vemos, por ejemplo, estos cornetes inferiores muy crecidos. Esta parte es el tabique, aquí lo ven ustedes, que es el llamado septo. Y estas arañitas microscópicas, pues son las que provocan muchísimas alergias y son los llamados ácaros, que son más antiguos que el ser humano dentro de la escala filogenética. Pero también el tener estos hábitos de dormir con estas preciosidades de gatos pueden causar problemas alérgicos. Eso no quiere decir que prescindan de las mascotas o las dejen abandonadas de ninguna manera. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener un buen diagnóstico a través de pruebas correctas, que pueden ser en sangre, medir la cantidad de anticuerpos a cada una de las sustancias que nos puede causar alergias, o a veces se hacen pruebas en piel. Yo en lo personal, que sí manejo alergias respiratorias, alergias en vías respiratorias, prefiero las de sangre para no molestar ni a los pequeños ni a los grandes, y también para checar alergias alimenticias que, como veremos, también tienen que ver muchísimo. Pero hay que recordar, por favor, el Día Mundial sin Fumar o el Día Mundial contra el Tabaquismo, porque antiguamente en el siglo XX, hablando de los 40, 30, 40, 50, hasta los 60, no sabíamos tanto sobre los daños tan fuertes que ocasiona el tabaquismo. Y me refiero a todos los tabaquismos, a la pipa, al puro, a la marihuana, a la pipa de agua y por supuesto al cigarro. Es muy importante que sepamos que si nosotros somos fumadores activos, nuestra ropa puede llevar muchas de las sustancias de la combustión del cigarro a nuestros bebés. Y si nuestros bebés están en ambiente cerrado, junto con nosotros, con nuestra ropa llena de todos estos químicos o del cigarro, pues nosotros estamos enfermando de vías respiratorias a nuestros bebés. Y eso es lo que es el humo de segunda mano, que se queda en la ropa, que se queda en el auto, que se queda en nuestras tapices en las casas, pero también si nosotros fumamos en casa, estamos causando un daño muy importante. Tenemos toda la patología digestiva que también tiene repercusión, aunque un poco lejana, en el problema auditivo. ¿Por qué? Porque vean ustedes aquí cómo en la encrucijada de diafragma, esófago y estómago, si no hay un buen cierre o hay una hernia yatal, este ácido sube, en primer lugar lastima a las cuerdas bucales y después lastima a la garganta y puede llegar en forma de aerosol o de vapor hasta la entrada a la trompa, que es la trompa de Eustaquio. Aquí ven ustedes cómo el esófago es un espacio, aquí lo ven ustedes, muy pequeño y está verdaderamente cercano al espacio respiratorio de las cuerdas vocales. Y vean aquí la trompa de Eustaquio. Entonces, todo esto azul que sube, que es el ácido,
que viene de los pulmones puede lastimar a la trompa de Eustaquio y está ayudando a que las personas alérgicas tengan más inflamación, pero también está ayudando a que las personas alérgicas, sobre todo asmáticas, tengan una repercusión mucho más importante en todo esto. Recordemos, como lo ven ustedes aquí, que del piso de arriba, que son los senos paranasales y que se produce moco, porque es lo normal, se van al piso de abajo a los cornetes, a las cuerdas y obviamente a los bronquios. Siempre es importante ver que cuando nuestros niños o nosotros mismos nos vimos sujetos a un tratamiento ortodóntico para nivelar nuestra mordida, hay que tener en cuenta que la articulación temporomandibular quede bien. Aquí la tienen ustedes. Porque muchas veces esta articulación queda desnivelada por todo el tratamiento ortodóntico y con el tiempo se va desajustando más esa articulación y nos puede dar daño, nos puede hacer un daño en el oído. A veces es fácil corregir con guardas que hacen los médicos odontólogos, pero hay que tener mucha precaución. Vean ustedes todas las relaciones musculares de estos músculos masticatorios que tienen que ver, por supuesto, con la apertura y el cierre de nuestra boca al comer. Y tengo que decir unas palabras sobre todos los músicos que al estar sujetos, como en este caso al mariachi o a la orquesta o en los grupos de rock o en las bandas o en los grupos que van a bodas o a eventos, pues hay que estarse checando el oído cada año con una audiometría. ¿Por qué? Porque muchas veces la música, aunque ustedes no lo detecten, puede dar problemas auditivos. En cuanto al tratamiento, manejaba yo que, bueno, por supuesto, el tratamiento a base de medicamentos que tanto el médico otorrinolaringólogo, el pediatra, el médico audiólogo y foniatra pueden darle a la persona, el médico alergólogo, pero también hay tratamientos que ya necesitan una intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica se hace a través de los médicos otorrinolaringólogos que tienen especialidad o subespecialidad en cirugía de oídos. Todos están entrenados, pero hay unos que tienen mucha mayor experiencia por esta subespecialidad. Y actualmente, aparte del implante coclear, contamos con implantes de tallo cerebral, en donde también tiene repercusión el médico neurocirujano, pero también implantes de oído medio. Es decir, que hay una serie de tratamientos quirúrgicos que pueden ayudar a que las personas afectadas de pérdida de audición, entrando a ciertos protocolos y valorando riesgo-beneficio de estas cirugías, pues se les pueda implantar. Hay bebés implantados desde los 2 meses de edad, cuando ya se tiene un diagnóstico totalmente certero, sabiendo que el niño no va a tener su nervio auditivo normal y entonces se le implanta. Recordemos que el implante coclear pues va a necesitar no nada más de los electrodos que se metan en la cóclea, sino también de receptor atrás de la oreja y de receptor bajo la piel de la cabeza. Es muy importante recordar que este implante en los bebés pues va a necesitar una rehabilitación larga. No nada más es poner el equipo y ya, sino hay que rehabilitar al niño. Mientras más pequeño se implante, más fácilmente va a tener un buen desarrollo del lenguaje y del habla. Entonces, los tratamientos quirúrgicos, debemos decir, también los hace el médico otorrinolaringólogo cuando hay una perforación timpánica, hace unas timpanoplastías en donde pone parte de otro tejido para cerrar la perforación timpánica. También puede hacer cirugías de amígdalas y adenoides para lograr que la audición esté mejor cuando las amígdalas y sobre todo las adenoides estén lastimando a la trompa de Eustaquio, y a veces se necesitan poner tubos de ventilación en la membrana timpánica.
Todos estos procedimientos los hace el médico otorrinolaringólogo pediatra o el médico otorrinolaringólogo en general. Y sabemos que ya el seguimiento, por ejemplo, de un bebé, tiene que ser primero con los padres, que tienen que estar atentos a cómo se comporta auditivamente el bebé, pero también el médico pediatra, el médico general, en caso de los adolescentes y de los adultos, el médico familiar, en las instituciones en que se cuenta con esta especialidad, y el médico geriatra. El médico audiólogo y el médico otorrinolaringólogo pues ya van a hacer un diagnóstico fino. El diagnóstico audiológico lo hace el médico audiólogo, pero también la etiología o causa pues la establece también el médico otorrinolaringólogo. Todos estos especialistas se basan en la historia clínica del paciente, en la exploración física, que actualmente en los niños pues es muy fácil compartir endoscopías de nariz, endoscopías de oído, endoscopías de garganta, de cuerdas vocales, pero también pues necesitamos muchas veces de estudios de gabinete, como es la placa lateral de cuello para valorar adenoides, la tomografía de nariz y de senos paranasales, la tomografía computerizada. Pero en el caso de cualquier dato o duda de que haya pérdida auditiva, aunque sea superficial, hay que hacer una audiometría. Muchos otros pacientes necesitan electrococleografía o potenciales provocados de tallo cerebral. Sabemos que la pérdida auditiva puede ser de tres tipos. Conductiva, es decir, que está afectando el oído externo, llámese conducto, oreja, parte del tímpano, oído medio, huesecillos, trompa de Eustaquio, y la neurosensorial que ya está afectando a la cóclea, que obviamente es donde está el nervio auditivo. O puede ser mixta. Entonces, eso es muy importante de tener un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque todos los auxiliares auditivos que muchas veces se manejan sin el diagnóstico médico no llenan los requerimientos y la expectativa del paciente, y el paciente acaba no usándolos, y fue un gasto económico importante, pero también una decepción para el paciente. La tecnología actual potencialmente puede revertir la pérdida auditiva, no, a veces no completa, sino parcial, y se tiene que apoyar en una rehabilitación con control médico foniátrico, es decir, se necesita un equipo multidisciplinario controlado por el médico foniatra o por el médico audiólogo para ver, junto con el otorrinolaringólogo, el pediatra, el equipo de rehabilitación que está manejado por un licenciado en terapia de comunicación humana, que en otros países se llama fonoaudiólogo, en nuestro país se llama licenciado en terapia de comunicación humana, antes licenciado en terapia de lenguaje, y pues todos los auxiliares, los implantes de oído medio y los implantes cocleares deben de tener una rehabilitación. Recordemos que en las personas adultas mayores, pues ellos tenían una entrada de su estímulo auditivo a través de la vía aérea y de la vía ósea, correcto, y el cerebro traducía. Este procesamiento auditivo central se va perdiendo en los adultos mayores porque independientemente del aislamiento por no tener su retroalimentación auditiva, el cerebro va perdiendo conexiones y por eso es importante tener ese procesamiento auditivo y esa rehabilitación también en adultos mayores. Y en los pequeños, pues la habilitación del lenguaje, del habla y de la voz. Aquí tenemos algunos materiales en donde se están trabajando con los pequeños bajo una guía metodológica, teniendo un programa adecuado de acuerdo a las habilidades del niño, de acuerdo al diagnóstico, y en los adultos de acuerdo a los restos auditivos. Y qué se comen los animalitos y cómo hace el animalito, todo eso es muy importante. La Organización Mundial de la Salud nos está avisando en forma muy importante, donde están todas las estadísticas mundiales, que el 60% de la pérdida
en niñas, auditiva en niños, es prevenible. Pero ojo, también nos está avisando que potencialmente hay un riesgo altísimo en la población entre 12 y 35 años por la exposición al ruido, tanto por motivos de entretenimiento como por los videojuegos en los niños. También la Organización Mundial de la Salud nos dice que si las medidas oportunas y efectivas son adecuadas, pueden permitir que las personas desarrollen su completo potencial con una calidad de vida. Como la población mundial ahora tiene muchísima mayor longevidad, es importante que la calidad de vida de las personas retiradas, pensionadas, pero con ciertas enfermedades, no baje su nivel. Y debe de ser estimulada la audición a través de la música, a través de las lecturas, a través de los audiolibros, a través de la comunicación con la familia o con el grupo de amistades. Porque una persona que de por sí se retira de sus actividades laborales, puede ya empezar a deteriorar su entrada de estimulación y eso le va quitando calidad de vida. Pero también, como ya sabemos en la actualidad, ese tipo de conexiones nerviosas que necesita nuestro cerebro necesita de estímulo auditivo. Y por eso son tan importantes el uso de los auxiliares, ya sea en canal auditivo o sea atrás de nuestra oreja, para seguir estimulando al cerebro. Hay que entender que es muy importante que las diferentes etapas de nuestra comunicación a través de la audición sana nos va a conectar con nosotros mismos, pero también nos va a comunicar con la sociedad. Es importantísimo recordar que muchos escolares, afortunadamente ya muchas escuelas han tenido programas en donde se checa la audición, tanto en instituciones públicas como en privadas, porque muchas veces el no escuchar dentro de las áreas del habla y entender lo que el maestro dice, tanto por el ruido de enmascaramiento que tiene un salón de clases, como por a veces la falta de una buena acústica del salón de clases, si el niño no está percibiendo bien y tiene pérdida auditiva, aunque sea superficial, va a deteriorar su aprendizaje y va a deteriorar su conducta en el salón de clases. Entonces, todas las apropiadas y oportunas intervenciones con estas personitas o con los adultos o los adultos mayores puede tener un acceso a la educación como lo que estamos haciendo el día de hoy con los que amablemente nos acompañan y todos los que van a ver en YouTube esta conferencia, a la educación, pero también, ojo, va a dar posibilidades de empleo. ¿Cuántos pacientes que vienen a checarse audiológicamente no vienen porque resulta que no le entienden al jefe? Sí hay jefes que hablan inadecuadamente y hablan un poco entre dientes y arrastran la voz, pero ellos tienen que poder entender, porque si no, quitan oportunidades de empleo y sobre todo de comunicación. Pero estas personas muchas veces se vuelven muy inseguras porque dicen, es que no sé lo que estoy oyendo, no sé si lo que dijeron fue con S o con F, con G o con J. Entonces es todo un tema muy importante para tener un desarrollo de todo el potencial que todo ser humano necesitamos. La intervención debe de realizarse en forma temprana a través de nuestros sistemas de salud. Y bueno, hablaremos un poquito también de qué le pasa a la voz. La laringe es un órgano que pertenece a la vía respiratoria, que es el que tenemos aquí en el cuello. Es un conjunto de cartílagos, músculos, ligamentos, y está hecho dentro de la especie animal para proteger a los pulmones. Pero a través del desarrollo del cerebro del ser humano, se logró que las cuerdas vocales, que son dos músculos que están acostados atrás de la manzana de Adán, abran, cierran y ondulan. Esa ondulación permite que el aire que viene de los pulmones se convierta en sonido. Aquí están nuestras cuerdas vocales y están acostadas.
dadas hacia atrás. La parte de atrás está muy cercana a lo que es la entrada al aparato digestivo, específicamente al esófago. Por eso no debemos comer y hablar al mismo tiempo, porque desprotegemos a nuestro aparato respiratorio y la comida se va a las cuerdas vocales, siendo peligroso en los niños y provocando mucha tos. Y estos son unos estudios especiales que vale la pena porque hay muchos intérpretes Hola simultáneos amigos, esta que es una tienen ambos endoscopía de cuerdas instrumentos. vocales. Estas blancas que ven ustedes aquí son las llamadas cuerdas vocales por las cuales nosotros hablamos. Por ahí pasa el aire que con el movimiento de las cuerdas vocales se vuelve sonido. Vean ustedes cómo estas cuerdas que deberían de ser tersas y deberían de ser del mismo tamaño, esta se encuentra muy inflamada, más gorda. Aquí tiene una vena producto de alergias y producto también del tabaquismo. Las cuerdas vocales se abren, cierran y ondulan. Eso es muy importante de entender para que cualquier ronquera ustedes rápidamente acudan a los especialistas a checar las cuerdas vocales. La endoscopía se hace por boca, no es dolorosa en niños y en adultos. Cualquier persona puede estar ronco y al revisarse evita tener mayores complicaciones. Hay que cuidar la voz. El Día Mundial de la Voz ya viene. Y vean ustedes aquí lo que es la estroboscopía. Amigos, vean ustedes a las cuerdas vocales en acción. Así se produce nuestro sonido. Con esas pequeñas ondulaciones, la apertura y el cierre de estas dos bandas blancas que son nuestras cuerdas vocales. Las cuerdas vocales pueden ser delgadas, gruesas, largas, cortas. La estroboscopía es el estudio que nos da esos movimientos y ahí nosotros podemos ver claramente cuando el paciente está teniendo problemas para cerrar sus cuerdas vocales. ¿Y por qué es importante saber todos estos detalles? Aunque los invito a que se estén con nosotros en línea para celebrar el Día Mundial de la Voz, que es en abril. Y además hay muchísimos videos e información subida en nuestras páginas, tanto de Facebook, que es Día Mundial de la Voz México, como World Voice Day México, como en el Centro de Foniatría, como en Doctora Rosa Eugenia Chávez. Todas nuestras redes sociales, Instagram es @dra de la voz y en Twitter igual. ¿Por qué es importante? Porque la persona que no oye puede empezar a verse afectada en su voz, porque al no tener esa retroalimentación empieza a hacer esfuerzos con sus cuerdas vocales, pero también empieza a cambiar su pronunciación por la misma falta de retroalimentación. Entonces puede ser frecuente que tenga nódulos. Estas pequeñas tumoraciones son inflamaciones endurecidas del borde de las cuerdas vocales y se llaman nódulos. Antiguamente se creía que nada más los cantantes tenían, ¿no? Pueden aparecer desde los 2 años y se debe a que no trabajan adecuadamente las cuerdas vocales, no cierran bien y al estar usando la voz, aunque sea nada más para comunicarse, empiezan a inflamarse esas partes. Se debe mucho a problemas de alergia en los pequeños, a problemas de gripes continuas en los niños, a reflujo que también puede pasar en los niños, y ese reflujo lastima los cartílagos donde están ubicadas las cuerdas vocales y no dejan que cierren correctamente. Nosotros cuando hablamos debemos cerrar, abrir y ayudar esas cuerdas vocales, que son mecanismos reflejos ayudados por la presión del aire que sale de nuestros cuerpos. Y podemos hacer varias cosas, por ejemplo, otra vez hablando del programa amigos. Pilares. Aquí tenemos un aparato que hay de diferentes tipos, que es muy sencillo, es un nebulizador. Con estas nebulizaciones forman parte de la inhaloterapia. Cuando necesitamos medicamentos para nuestros niños o nuestros pacientes, ponemos en este depósito. Pero también nos sirve para cuando hay mucho calor ambiental, cuando se seca la garganta de los profesionales de la voz, o cuando llegan los niños muy cansados y algo roncos de la escuela. Es simplemente dar nuevamente la humedad a nuestras cuerdas vocales en nuestra garganta. Esto y más lo vas a aprender en los
cursos y talleres que vamos a dar en Pilares. Recuerda, la humedad es muy importante para nuestro aparato respiratorio y a veces, aunque tomemos agua, no es suficiente. Por eso, a veces es necesario hacer nebulizaciones. No faltes a nuestros talleres y cursos. La salud respiratoria es salud de la voz y te va a ayudar a entender ese maravilloso fenómeno de la comunicación. Y viene el Día Mundial de la Voz, no te esperes, búscanos, ven pronto. Y claro, hola amigos, aquí tenemos un aparato. Y muy importantemente, pues sabemos que muchos de los programas de Pilares se quedaron un poco en pausa debido al coronavirus. ¿Y qué les platico? Que el coronavirus SARS-CoV-2 ya se empezó a publicar que también daña al nervio auditivo. Empezaron a hacerse publicaciones en el Reino Unido donde hubo una pérdida de audición súbita debida al coronavirus. Esto, pues, aunado a todo lo que hemos sufrido en esta pandemia y a todas las complicaciones tan severas que deja el haber tenido COVID-19, que es la enfermedad, pues ubica nuevamente a la población a que tenga cuidado, a que se proteja perfectamente con cubrebocas bien puesto, nariz y boca, gogles, careta y cubrirse el cabello si tiene que ir a un trabajo donde hay más personas o si tiene que viajar en transporte público. Es muy importante también entender que las vacunas nos van a ayudar, hay que vacunarse, pero no es la solución en este año. La solución es cortar los contagios a través de que las vacunas nos den anticuerpos y protegerse. Una vez que ya baje el nivel de contagio, entonces ya podremos decir que va terminando la pandemia, pero calculamos que será hasta el año que entra. Todo este año es importante, además de vacunarse y cuidarse, estar muy protegido de la saliva de las demás personas. No es posible que se olvide la gente de que estamos en pandemia y el coronavirus es muy activo, muy infeccioso y además las variantes son muy agresivas también en el sentido del contagio. Hola amigos, aquí estamos con una banda elástica que nos va a servir para fortalecer nuestra voz. Esto tiene que hacerse con muy buena respiración, que ya dijimos en nuestra cintura, y muchas veces las bandas lo que hacen es fortalecer a los músculos torácicos y abdominales. Todo esto va a permitir que nuestra voz sea más eficiente, sea más duradera y podamos usarla más tiempo sin lastimarnos. Son técnicas dinámicas especiales en donde usamos diferentes fuerzas de nuestro cuerpo. Y también podemos hacer esto aquí. Es parte del tratamiento médico foniátrico también que muchos pacientes necesitan. Pero todos, niños y adultos, podemos aprender estas técnicas para embellecer nuestra voz en Pilares. Tendremos cursos, talleres. No te olvides, no faltes. Y otra cosa interesantísima, amigos, es que probablemente muchos no sepan que los perros de asistencia que ayudan a muchísimas discapacidades también nos ayudan a las personas con discapacidad auditiva y es el perro señal. Es muy importante que ahorita se sigan avanzando en las legislaciones de los perros de asistencia, que son unos seres maravillosos entrenados para ayudar al ser humano en las diferentes discapacidades. También hay alarmas vibrantes, es decir, que nos avisan de una situación de emergencia cuando nosotros no podemos oír. Hay que pensar siempre en que si nosotros tenemos todos los cuidados adecuados y conocemos nuestra historia clínica familiar, pues vamos a tener mejor audición, una adecuada comunicación
y que si desgraciadamente por diferentes enfermedades tenemos pérdida auditiva, pues ya sabemos que algunas se pueden evitar y otras no, pero la prevención y protección contra sonidos fuertes y unas buenas prácticas de cuidado del oído e inmunización nos va a ayudar muchísimo. Hay que identificar de manera oportuna los problemas de pérdida auditiva. No se les olvide, amigas y amigos, después de los 50 años se debe hacer una audiometría anual. No es costosa, no es agresiva y sí es importante para saber el estado de nuestra audición. Pero todas las personas en riesgo de pérdida auditiva se deben de revisar su audición regularmente. Ejemplo, todos los controladores aéreos, todo el personal de un aeropuerto, etc. Las personas con pérdida auditiva o enfermedades relacionadas con el oído deben de buscar atención especializada. Ahorita en la pandemia todo el mundo ha sufrido de estar en confinamiento, de tener que tener cuidados especiales, de tener una economía muy difícil. Pero por favor, no olviden, un poco más adelante, en cuanto a la pandemia ya vaya bajando, no dejen de atender a este maravilloso estado que es la audición. Y compartimos con ustedes pues todas nuestras redes. Recuerden que nos pueden escribir a eugeniachavez@hotmail.com, el centro de foniatría.com, que es nuestra página web, tiene muchísimas informaciones sobre qué cuestionario pueden tener los papás a la mano para checar a su pequeño. También cualquier duda nos pueden escribir a través de Twitter, @doctora de la voz, de Instagram, y chequen nuestros Facebook. No se olviden que hay que celebrar estas maravillosas funciones humanas. Estas funciones que el ser humano desarrolló en forma sorprendente a través de la estimulación de esa gran computadora que es el cerebro. Yo agradezco muchísimo a los que nos están escuchando y también a los que nos van a ver en nuestro canal de YouTube. Por favor, denle una suscripción y estén atentos. La calidad de la vida y de la comunicación son dos fenómenos muy importantes que nosotros, primero que nada, tenemos que cuidar, porque nuestro organismo es de nosotros. No nada más es de los papás, es de nosotros también. Y al ser adolescentes y adultos, pues ya tenemos una responsabilidad y una obligación. No todo es derecho, también es responsabilidad y obligación. Y vean que el próximo 16 de abril, pues casi todo el mundo estará en línea. Normalmente todos los años desde el 2000 en México hemos hecho eventos presenciales glorificando a la voz. Este año ya tenemos programada una grabación con el gran tenor Francisco Araiza, gran tenor mexicano que ha llevado el nombre de México a todos los confines del globo terráqueo y que celebra en el año 2020, bueno, junto con 2021, por la pandemia, 50 años de carrera artística, 70 años de vida. Y tendremos una entrevista maravillosa con nuestro gran y queridísimo artista Fernando de la Mora y muchas otras sorpresas. Todo será en línea, todo es gratuito. No dejen de acompañarnos y aprender de todas estas funciones. Y por favor compartan esta conferencia que es para todos. Ha habido conferencias el día de hoy en línea en todo el mundo, hablando de todo lo que es la audición, de cómo cuidarla, de cómo protegerla. Y recuerden, el dedo es el que va a limpiar la oreja, pero no puede ingresar nadie al conducto. El único que puede hacer una limpieza a fondo es el médico. No lo duden, no tiene que ver nada con la limpieza personal. Y el otro consejo, cuídense del ruido. Es una sociedad ruidosa y vamos a formar una sociedad de personas con pérdida auditiva y con una gran discapacidad comunicativa. Amigos,
No sé si tengan los que nos acompañan alguna pregunta y dejaremos de compartir pantalla por si ustedes tienen alguna pregunta, se pueden conectar. Bueno, si no hay preguntas, los pueden escribir. Y bueno, muchas gracias por su atención y muchas gracias por estar con nosotros de esta manera virtual. Recuerda, en el Centro de Foniatría cuidamos a tu comunicación, pero hay muchas instituciones en donde hay grandes especialistas. No lo olvides, cuida tu audición, cuida tu voz. Nos vemos la próxima, ahora en abril. Y cuídate mucho del coronavirus. No dejes que la saliva te contagie. Es muchísimo problema. Hasta luego. Feliz Día Mundial de la Audición.